¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a seguir con otro de los tejidos básicos de los 4 que ya estuvimos viendo, que es el tejido muscular. Durante la segunda semana vimos tejido epitelial, en la tercera semana vimos tejido conectivo, que incluimos cartílago y tejido óseo como tejidos especializados, y ahora vamos a comenzar con el tejido muscular. Bueno, como habíamos dicho, el tejido muscular es uno de los 4 tejidos básicos, junto con el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido nervioso. Tiene a su cargo el movimiento del cuerpo y de sus partes y el cambio de tamaño y forma de los órganos internos. Este tejido se caracteriza y está formado por células alargadas llamadas fibras musculares o miocitos. Estas fibras se reúnen en haces o fascículos. Están acompañadas por tejido conectivo, por vasos sanguíneos que lo van a nutrir y tejido nervioso que lo va a inervar y le va a dar la orden para contraerse, ya que su función es la se encarga del movimiento corporal y visceral y para esto requiere energía. Por lo tanto, vamos también a ver que dentro de su citoplasma estas células musculares, estas fibras musculares, tienen gran contenido de mitocondrias para poder obtener esa energía en forma de ATP. Este tejido muscular, para cumplir su función, se debe contraer y relajar. Esta contracción acorta su longitud y es estimulada justamente por los nervios que allí se encuentran. El tejido muscular se clasifica según el aspecto de sus células contráctiles. Se reconocen 2 tipos principales de tejidos musculares: el tejido muscular estriado, que puede ser esquelético o cardíaco, en el cual las células exhiben estriaciones transversales visibles al microscopio óptico, mientras que el tejido muscular liso, las células no tienen estas estriaciones transversales. Algunos autores mencionan un tercer tipo, que es el tejido muscular estriado esquelético visceral, que tiene idéntica morfología que el esquelético, pero solamente lo diferencian los lugares de localización. El esquelético formando parte del sistema locomotor y el visceral formando parte de justamente las vísceras. La mayoría de los autores toma el estriado esquelético, el estriado cardíaco y el liso. Algunos agregan el esquelético visceral. En este caso, nosotros lo vamos al visceral, va a formar parte de la clasificación del tejido muscular estriado o esquelético. Este músculo estriado visceral, como habíamos dicho anteriormente, tiene una morfología idéntica a la del músculo esquelético, pero su distribución se limita a unos pocos sitios. Se encuentra en la lengua, se encuentra en los músculos de los ojos, en la faringe, en la laringe, en la parte superior del esófago, en el diafragma. Tiene como característica no estar unido a los tendones y por esta ubicación este músculo cumple funciones esenciales en la fonación, en la respiración y en la deglución. Ahora sí vayamos a describir a la estructura del músculo esquelético. En esta imagen ustedes verán una estructura macroscópica del músculo esquelético. Como ven, acá hay una pieza ósea, un tendón que, como ya vimos la semana pasada, compuesto de tejido conectivo de tipo denso modelado. Recuerden que ese tejido conectivo unía a los haces musculares
y los insertaba a las superficies óseas, que cuando vean anatomía van a poder verlo con mayor detalle, estas características morfológicas macroscópicas, pero sepan que este tendón está dado por tejido conectivo denso regular, que por supuesto se va a proyectar hacia el interior de las fibras musculares y de los haces y fascículos musculares. Entonces, esta organización del músculo esquelético estriado podemos definirlo como un órgano macizo del sistema músculo-esquelético. Tiene componentes conectivos que luego vamos a desarrollar, como son el epimicio, el perimicio y el endomicio. Recuerden que por el tejido conectivo viajaban los vasos sanguíneos y linfáticos. Y va a tener un componente muscular, que son las fibras musculares estriadas esqueléticas, que existen de 3 tipos y luego vamos a desarrollar, que son las fibras tipo 1, que son de color rojo, las fibras tipo 2A, que son las intermedias, y las fibras tipo 2B, que son fibras blancas. El endomicio, que ya les voy a señalar, el endomicio es la delicada capa de fibras reticulares que rodea inmediatamente la fibra muscular individual. En el endomicio solo hay capilares de calibres muy pequeños y filetes nerviosos de los más finos que transcurren paralelos a las fibras musculares, ¿verdad? Este sería el endomicio que está aquí. Bien, aquí tenemos fibras de tejido conectivo, va a haber vasos sanguíneos y va a haber filetes musculares, perdón, filetes nerviosos. El perimicio es una capa un poco más gruesa de tejido conectivo que rodea un grupo de fibras para formar un haz o fascículo. Los fascículos, que se ven aquí, son unidades funcionales de fibras musculares que actúan en conjunto para desempeñar una función específica. En el perimicio, como ustedes observan, hay vasos sanguíneos de un calibre mayor y también nervios más gruesos. En amarillo los nervios, en azul el sistema venoso, en rojo el sistema arterial. En el epimicio, más externo, es la vaina de tejido conjuntivo denso que rodea todo el conjunto de fascículos que forman al músculo. Los componentes principales de la irrigación y de la inervación del músculo penetran por el epimicio. Entonces, desde la porción más interna hacia la más externa, este tejido conectivo que rodea a la fibra muscular se denomina endomicio. Estas son una fibra muscular, cada una de estas son las miofibrillas. Rodeando a varias fibras musculares, a cada capa de fibras musculares encontramos al perimicio, ¿no? Este perimicio que se encuentra acá, y rodeando justamente a esta estructura, a este conjunto de fascículos, encontramos al epimicio, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que es el endomicio, que es el perimicio y que es el epimicio. Aquí vemos, representando desde la parte macroscópica y que ustedes van a estudiar en anatomía, donde se encuentra el músculo esquelético. Y si tomamos una porción, una biopsia, y la observamos al microscopio óptico, veríamos a gran aumento, fíjense que es a 600 por, perdón, observaríamos a esta fibra, que es de forma cilíndrica, ya la van a ver muy bien en el práctico, esta célula muscular estriada, sinónimo de fibra muscular,
multinucleada, y estas estriaciones transversales, si nosotros vemos esto como longitudinal, las estriaciones son transversales. Un dibujo de la fibra o célula del músculo esquelético lo verán que es de tipo cilíndrica, multinucleada y con estriaciones transversales. Bien, vamos a un poco a describir las características del músculo esquelético al microscopio óptico. Para esto, antes vamos a hacer como un glosario, una similitud entre la nomenclatura de las características citoplasmáticas de las células eucariotas en general y cómo se denominan a estas estructuras en las fibras musculares. Por ejemplo, se denomina a la membrana plasmática sarcolema, al citoplasma sarcoplasma, al retículo endoplasmático liso retículo sarcoplásmico, a las mitocondrias sarcosomas. Entonces, cuando empecemos a describir a estas fibras musculares, probablemente utilicemos esta nomenclatura. No la debemos olvidar. Al microscopio óptico, la célula muscular cardíaca tiene un tamaño de un diámetro de entre 10 a 100 micrones y una longitud que va desde 1 milímetro hasta 30 centímetros. Sí, 30 centímetros. Las células son cilíndricas, multinucleadas, sus núcleos son periféricos, los núcleos son de forma ovoide y su cromatina es densa. En su citoplasma vamos a observar estrías transversales con un predominante color acidófilo. Al microscopio electrónico se podrán observar este sarcolema, esta membrana plasmática. Recuerden que no es visible al microscopio óptico. Se podrá observar con microscopía electrónica un sistema de túbulos denominados túbulos T. Y en el sarcoplasma, o sea, el citoplasma, observaremos el retículo endoplasmático liso, que llamamos, recuerden, retículo sarcoplásmico, los sarcosomas, que son las mitocondrias, tienen gran cantidad de mitocondrias porque, como dijimos, estas fibras se contraen y se relajan a expensas de gasto de energía en forma de ATP. Y también se pueden observar al microscopio electrónico este citoesquelético denominado miofibrillas, cuya función va a ser la de la contracción. Estas fibrillas se pueden subclasificar en fibrillas principales, como son los filamentos gruesos de miosina, los filamentos finos de actina F, tropomiosina y troponina, y las fibras accesorias de alfa-actinina, proteína C, titina, nebulina, miomesina y tropomodulina. Estas fibras, tanto las principales como las accesorias, van a formar parte de esas estriaciones observables al microscopio óptico. Como dijimos en un principio, este tejido muscular esquelético se encuentra firmemente conectado con el esqueleto a través de los tendones, lo vimos en la diapositiva anterior. Su función es la de contracción, por lo tanto confiere movimiento y está dado por impulsos voluntarios transmitidos por los nervios eferentes mielínicos. No solo permite la contracción, sino también, como habíamos comentado, permite mantener la posición, o sea, el tono muscular, que es un estado de semicontracción permanente, que lo que permite es que nuestro cuerpo, nuestro esqueleto, se encuentre en una posición normal,
debido a justamente estímulos que son inconscientes o involuntarios, ¿no? Que tiene origen en los órganos de los sentidos, los ojos, el aparato vestibular y la sensibilidad propioceptiva. Nosotros no damos la orden de mantenernos erguidos y en pie, sino que una vez que estamos en esa posición, se produce una semicontracción que es involuntaria. En esta microfotografía de un corte transversal de músculo esquelético, teñida con hematoxilina y eosina, representa justamente un poco lo que habíamos hablado antes de cómo se estructuraba y se organizaba el músculo esquelético. El endomisio, que rodeaba íntimamente a cada fibra muscular, ¿no? Cada una de estas estructuras acidófilas es una fibra muscular, con multinucleada, fíjense, 1, 2 núcleos, 1, 2, 3 núcleos periféricos, no son núcleos centrales, y rodeando a cada fascículo encontrábamos el perinicio. El perinicio, que es también tejido conectivo, lleva vasos y nervios, y en el caso de los vasos, vasos de mayor calibre, como es una arteria y una vena. Aquí adentro encontramos diferentes estructuras formes de la sangre. Entonces estos vasos sanguíneos y filetes nerviosos van a disminuir de tamaño para acompañar mediante el endomisio y nutrir a cada fibra muscular. En esta microfotografía teñida con hematoxilina y eosina tomada del libro de Ross y Paulina, podemos observar al tejido muscular esquelético en sus dos cortes, un corte de fibra longitudinal y un corte en su fibra transversal. Como verán, pueden ver la fibra de forma cilíndrica con sus núcleos periféricos y sus estriaciones transversales. En el corte transversal encontramos los núcleos periféricos de estas células cilíndricas. Ustedes en el trabajo práctico van a observar muchos preparados de este tipo. Aquí en este corte justamente se ven las dos opciones, el corte transversal y el corte longitudinal, núcleos periféricos. Fíjense en que esta es la célula, aquí están las microfibrillas y no se ven núcleos centrales sino periféricos, lo mismo que acá. Y obviamente la estructura de tejido conectivo que separa cada una de estas fibras es el endomisio. Bien, quiero aclarar nuevamente que estas características que nosotros vamos nombrando del tejido muscular estriado, esquelético, es la misma que para el tejido muscular estriado visceral. En este caso vamos a hablar de la miofibrilla. La miofibrilla es la unidad estructural y funcional de la fibra muscular. Son fibras largas que se ubican en el sarcoplasma, disponiéndose en sentido longitudinal con respecto al eje del músculo, sin ramificarse, con un grosor que va de 2 a 3 micrómetros. Aquí, por ejemplo, vemos las estriaciones. Estas estriaciones van a estar, son repetitivas y van a estar como organizadas en una estructura que denominamos sarcómero. Bien, si observamos
diapositiva en la cual vamos a ver un dibujo de la ultraestructura de la miofibrilla. La miofibrilla, por definición, es la unidad estructural y funcional de la fibra muscular. Esta es una fibra muscular de forma cilíndrica, como habíamos dicho, con núcleos periféricos que aquí no se ven, que habíamos comentado cuál era su longitud y que estaba compuesta por bandas identificables, que eran bandas claras y bandas oscuras. Estas bandas claras se denominan con una letra I, que se quiere decir isotrópicas o monorefringentes, y las bandas oscuras o bandas A, que quiere decir anisotrópicas o birefringentes. La unidad estructural y funcional del músculo en sí es el sarcómero. Este sarcómero que está conformado por las miofibrillas. Entonces, esta fibra muscular o célula muscular, cuyos núcleos son periféricos, si la miramos en este dibujo que está tridimensional, vamos a ver que las miofibrillas están longitudinal, ¿no?, al eje, digamos, a un eje X de esta fibra muscular. Pero las estriaciones, estas estrías que se ven en dos colores, son transversales, ¿no?, o estarían en el eje Y, si lo vemos en dos dimensiones, eje Y y eje X. En el eje X estarían las miofibrillas y las estriaciones transversales, o sea, atraviesan a ese eje longitudinal. ¿Quiénes forman estas estriaciones? Que son estriaciones no físicas, sino que son estriaciones observables, son la superposición o no de las miofibrillas. Estas miofibrillas están formadas por filamentos que ahora vamos a ver de qué se trata. Por lo pronto les puedo comentar que estas miofibrillas van a formar estas bandas, ¿no?, que son las responsables de las estriaciones, en dos tonos. Un tono claro, bandas más claras, que las denominamos con una letra I, que significa isotrópicas o monorefringentes, y unas bandas más oscuras, denominadas con la letra A, que quiere decir anisotrópicas o birefringentes. Entonces, en conjunto, estas bandas van a encontrarse repetitivamente a lo largo de la fibra muscular y su unidad funcional y estructural se denomina sarcómero. Un sarcómero es un segmento de miofibrillas que va desde una línea Z a otra. Bien, ahora, ¿cómo está compuesto un sarcómero? Está compuesto por la línea Z, que conforma al disco Z, una hemibanda I, o sea, si esta es toda la banda I, va a tomar nada más que la mitad, una banda A, que es todo este espesor, una banda H, que está acá, o zona H, y una línea M, que está aquí en el medio, que tiene sus propias características. Bien, ¿cómo nosotros observamos a estas bandas? Bueno, las vamos a observar más oscuras, más claras, dependiendo de los filamentos que la integren. Nosotros dijimos, o si no lo dijimos, se los comento, que las miofibrillas están compuestas por filamentos gruesos, que son los filamentos de actina, y los filamentos delgados, que son los filamentos de actina. Aquí, en esta microfotografía, si ven el color, nos damos cuenta que no es hematoxina y eosina, sino que es una microfotografía tomada con un microscopio electrónico de transmisión, en el cual vamos a ver justamente, esta es la longitud de la fibra y estas son las estrías transversales. Las
fibrillas, las miofibrillas, van longitudinales a la fibra, pero las estriaciones se observan justamente atravesando esas miofibrillas. Los filamentos gruesos, que habíamos dicho que estaban conformados por moléculas de miosina de tipo 2 y tienen como extensión toda la banda A, mientras que los filamentos finos, que están dados por actina F, por troponina y tropomiosina, que luego más adelante las vamos a desarrollar, comprenden tanto, se fijan a la línea Z y llegan a la zona H, ¿sí? Van desde la línea Z hasta la zona H, los finos, mientras que los gruesos van a tomar toda la banda A. ¿Cuáles son las proteínas asociadas que habíamos comentado anteriormente? Bien, son las alfa-actinina, que están en los discos Z, la neulina, que están asociados a los miofilamentos finos, la titina, que está asociada a los filamentos gruesos, la proteína C, que también está asociada a los filamentos gruesos, la miomesina, asociado a los miofilamentos gruesos, la distrofina, asociado al sarcómero a la altura del sarcolema, y la desmina, que está asociada del sarcómero al también sarcolema. Aquí nuevamente vemos representado con una microfotografía de microscopía electrónica al sarcómero entre dos líneas Z, justamente los filamentos finos de actina, formando parte de una hemibanda I, porque la banda I completa incluye a la línea Z, esta sería toda la banda I, más clara, y la banda más oscura, que está formada por la banda A, ¿no?, de y los filamentos gruesos de actina, y en el medio lo que denominamos zona H. Fíjense que coincidentemente, cuando el sarcómero está relajado, que es en el caso de esta microfotografía, vemos los filamentos de actina solamente. Aquí en la zona, en la banda A, tenemos una porción más oscura, que es donde se solapa el filamento grueso con el filamento fino. La zona H, que es donde se encuentra solamente la porción de miosina, los filamentos de miosina, y así sucesivamente del otro lado. En reposo, obviamente, todos los sarcómeros miden igual. Pero ¿qué pasa cuando se produce la contracción? Cuando se produce la contracción, la banda I, que es esta que está acá, se acorta, ¿no? Esta banda casi desaparece. Mientras que la banda A se mantiene constante. Fíjense aquí abajo, en el sarcómero contraído, la banda I que estaba acá, que solamente eran filamentos de actina, desaparece, ¿sí? El que va a permanecer intacto es la banda A. Entonces la banda I se acorta, desaparece la zona H, por supuesto, y quedaría toda esta estructura oscura, ¿sí? Una banda más oscura, y desaparecería la banda clara. Aquí vamos a ver en una animación, fíjense cómo se va a contraer y relajar este sarcómero. Tenemos el sarcómero con la mitad de la banda I, con la banda A. Entonces la banda A permanece intacta en su longitud, pero la banda I se achica, ¿sí? Fíjense cómo se achica, lo mismo que la H. La H y la I se achican, la A permanece constante. Se solapan en la contracción los filamentos gruesos de miosina con los filamentos finos de actina.
Con respecto a la ultraestructura de los microfilamentos finos, representados en su gran mayoría por la actina, podemos decir que estos miofilamentos están compuestos por tres moléculas, por la actina F, por la troponina y por la tropomiosina, que ahora les voy a mostrar. La actina, que son estas esferas coloradas, la troponina, que son este triplete de también esferas amarillas, y estos cordones entrelazados, son dos cordones, ahora les voy a comentar específicamente de qué se tratan, que es la tropomiosina. Estos filamentos finos se extienden desde la línea Z, como vimos en el sarcómero anteriormente, hasta la banda H. La actina F es una proteína globular que polimeriza en dos cordones idénticos. Esta molécula tiene una longitud de 1 micrómetro y un diámetro de aproximadamente 6 nanómetros. Está compuesta, como dije, por dos cadenas de polímeros de actina G y configurada en una doble hélice. Como acá bien menciona, posee una polaridad en sus dos extremos. Un extremo positivo, que es aquel que está relacionado o que la une a la línea Z por la alfa-actinina, y un extremo negativo que en relación con la línea M, dado por la trombomodulina. Por supuesto, esta actina es la que le permite, es el lugar de unión con la miosina. También, como comentaba, la acompañan dos proteínas más, la tropomiosina, que está entre los surcos del cordón del filamento, y la troponina sobre un extremo de cada tropomiosina, compuesta justamente esta troponina por tres polipéptidos. Uno denominado troponina T, que se une a la tropomiosina, ¿no?, que sería el más cercano. Una troponina I, que se une a la actina, que son las esferas coloradas, y la troponina C, que justamente es la que fija los iones de calcio, importantísimos para la contracción muscular. Con respecto a la ultraestructura de la cadena pesada de la miosina, está dada por un tipo de miosina llamada miosina tipo 2. Esta miosina está conformada estructuralmente por dos tipos de cadenas. Son dos cadenas pesadas y dos cadenas pesadas y cuatro cadenas livianas. Estas cadenas polipeptídicas lo que hacen es, a nivel de la cola, fibrilar en doble hélice, y a nivel de la cabeza tienen una cabeza de aspecto globular, que es el sitio de unión de la actina y la ATPasa, que es aquella que le va a proporcionar la energía para producir la tracción. Estas cadenas son importantísimas para regular la tracción y también esenciales para ello. La proteólisis enzimática que se produce se da por la meromiosina liviana y la meromiosina pesada, tanto en sus fragmentos S1 como en sus fragmentos S2. En esta diapositiva lo que tenemos es justamente nuevamente un antebrazo y un brazo con el músculo esquelético, su inserción a través de los tendones, tejido conectivo denso regular, y los fascículos musculares, ¿no?, compuestos por estas fibras musculares, y a su vez por las miofibrillas. Estas miofibrillas, como ven acá, compuestas por estos miofilamentos, que son los filamentos delgados de actina y gruesos de miosina. Esta figura es extraída del libro de Ross y Paulina. Bien, aquí vamos a observar un corte, como si fuera tridimensional, de un fascículo
Aquí estaría rodeado de perinecio, de varias fibras musculares. Recuerden que la estructura de tejido conectivo que rodea a cada fibra muscular es el endomisio. Bien, esta fibra muscular, que no apreciamos los núcleos, sería multinucleada, con núcleos periféricos, formada por microfibrillas, que están aquí, se ven como si fueran puntitos negros. Bien, y si la viéramos lo viéramos en su forma longitudinal, encontraríamos y observaríamos las estriaciones. Bien, entonces, ¿qué estructuras rodean a cada una de estas fibras aparte de este tejido conectivo? Lo rodean el sarcolema, que recuerden, el sarcolema es la membrana plasmática que rodea a cada fibra muscular en particular. Antes la denominábamos membrana plasmática, algunos autores lámina externa, otros lámina reticular, pero nosotros nombraremos a esto sarcolema. También se describe un sistema de túbulos transversales, que son los túbulos T. Este túbulo T son invaginaciones del sarcolema, o sea, de la membrana plasmática, y se localizan a nivel de la transición entre la banda A y la banda I. Fíjense, acá hay uno y acá hay otro. Dos túbulos T. También habíamos definido al retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático. Bueno, ese retículo sarcoplasmático es nada más y nada menos que el retículo endoplasmático liso, cuyos componentes son las cisternas terminales y una red o llamados sarcotúbulos de tipo longitudinal. Entonces, ¿cuál es la función de este retículo sarcoplasmático? Bueno, la función es la de almacenamiento y reservorio de iones calcio, importantísimos para la contracción muscular. Estas estructuras que estuvimos describiendo van a formar lo que se denomina una tríada, y esa tríada va a estar dada por un túbulo T, que está aquí, lo mismo que acá, que hay otra tríada, y dos cisternas terminales. Entonces, un túbulo T, que dijimos que era la invaginación del sarcolema, más dos cisternas terminales, que dijimos que formaban parte del retículo sarcoplasmático, forman la tríada. En esta diapositiva, en la cual se describe exactamente lo mismo que les mencioné en la diapositiva anterior, nada más que esto es un dibujo, otro dibujo diferente, pero lo mismo. Aquí tenemos justamente las tríadas, ¿no? Y las bandas I, las bandas A y la banda H, la Z, o sea, la línea Z del sarcómero. Fíjense que justamente entre una tríada y otra tríada, en el medio pasa la línea Z del sarcómero. Quiere decir que entre dos líneas Z vamos a encontrar diferentes estructuras. ¿En qué se basa la contracción muscular? El acortamiento del músculo comprende ciclos de contracciones rápidas que desplazan los filamentos finos a lo largo de los filamentos gruesos, o sea, los finos de actina a lo largo de los filamentos gruesos de miosina. Y esta contracción, este acortamiento, se inicia en lo que se denomina placa neuromuscular. Neuro viene de nervioso y muscular, obviamente, del tejido muscular. Por lo tanto, una placa que se forma entre una terminación nerviosa con una fibra muscular se denomina placa neuromuscular. Cuando un impulso nervioso libera un neurotransmisor, como la acetilcolina, a la hendidura sináptica, allí se produce el estímulo. Recuerden, y lo vamos a ver luego cuando veamos tejido nervioso, la sinapsis, ¿no? Esta comunicación que se produce, una sinapsis puede ser entre una neurona y otra neurona, o en este caso, entre una neurona
y el tejido muscular. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, este estímulo lo que pretende es obtener una respuesta de esa estructura que está estimulando, en este caso de la fibra muscular. Entonces, como decíamos anteriormente, para que se produzca la contracción es necesaria lo que se denomina una unión motora, una unión neuromuscular y la placa motora terminal. La unidad motora está dada por la asociación de una motoneurona y el conjunto de fibras musculares que esta neurona va a inervar. La unión neuromuscular está dada por la comunicación intercelular sináptica entre la terminal axonal de la neurona y la placa motora terminal de la fibra muscular estriada. Recordemos y retomemos tal vez algún tema del secundario o de biología, que una neurona está compuesta por un cuerpo neuronal o soma, dendritas, que son prolongaciones de ese cuerpo neuronal, y una prolongación larga, en algunos casos, en otras más cortas, y única que se denomina axón. Ese axón tiene terminales, tiene prolongaciones llamadas botones sinápticos. Bien, en este caso esta terminal axónica junto con la placa motora van a formar la unión neuromuscular. Esta terminal axónica va a aportar a esta unión o a esta comunicación lo que se denomina membrana presináptica. En esta membrana presináptica va a estar en relación con el citoplasma que tiene el terminal axónico, y dentro de este citoplasma se encuentran las vesículas sinápticas. Esta membrana presináptica va a tener canales para sodio, para calcio. Es una zona de gran actividad. Luego hay una hendidura sináptica, primaria y secundaria, y por último, una placa motora terminal que aportaría la membrana postsináptica. Entonces, hasta aquí tenemos, para que la sinapsis se produzca, una membrana presináptica dada por el botón terminal del axón, un espacio sináptico y una membrana postsináptica dada por la placa motora terminal. En esta placa motora terminal va a haber receptores nicotínicos de justamente las vesículas sinápticas, ¿no? Estos receptores de aquellos neurotransmisores que libere la neurona. ¿Para qué? Para darle el mensaje al músculo para que se contraiga. Entonces, una vez que llega la señal a través de esta placa motora, se produce la contracción del músculo esquelético, que se hace en distintas etapas. La primera etapa es la etapa de la adhesión, donde la cabeza de la miosina se adhiere a una molécula de actina, y aquí es sin gasto de ATP. Aquí tenemos la miosina, esos filamentos gruesos con su cabeza así globosa, que se adhiere a la molécula de actina. Se produce la etapa 2, donde hay una separación. Esta etapa se denomina así porque según el ATP a la cabeza de miosina hay un cambio de conformación en el sitio de unión y se separa la actina de la miosina. Luego, la etapa 3 o de flexión, que es lo que se denomina saludo de la cabeza. Aquí es con gasto de ATP, o sea, hay una hidrólisis del ATP que se convierte en ADP más fósforo inorgánico. Entonces la cabeza de miosina avanza una distancia corta, más o menos 5 nanómetros, en relación al filamento fino. Sigue la etapa de generación de fuerza,
donde la cabeza de la miosina libera el fosfato inorgánico y se produce un golpe de fuerza que lleva la cabeza a su posición inicial y determina que el filamento fino se deslice. El ADP se separa de la cabeza. Luego, por último, termina con la etapa de readhesión, donde la cabeza de miosina se une con firmeza a una nueva molécula de actina y el ciclo se repite. Esto es todo extraído del libro de Ross y Paulina. Entonces, las etapas son la adhesión, separación, flexión, generación de fuerza y readhesión. Por lo tanto, la contracción muscular es un mecanismo de deslizamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos. ¿Cuáles son los resultados de la contracción? Bueno, un acortamiento del sarcómero, un acortamiento de la banda I, un acortamiento de la banda H, no se modifica la longitud de la banda A y no hay modificación de la longitud de los miofilamentos. El músculo estriado cardíaco está compuesto por fibras que comparten algunas de las características descritas para el músculo esquelético, pero tienen algunas particularidades que podríamos resumir como que tiene un solo núcleo central. Recuerden que el esquelético era multinucleado y los núcleos eran excéntricos, en este caso son centrales, es uno solo. Que estas fibras musculares se ramifican y conectan con las vecinas formando redes a través de unas estructuras denominadas discos intercalares, y que su contracción no es voluntaria, sino que es espontánea y rítmica. Al microscopio óptico podemos ver su tamaño. Tiene un tamaño aproximado a un diámetro de 15 micrómetros y una longitud de 80 micrómetros. Su forma es cilíndrica con extremos ramificados. Como dije anteriormente en la diapositiva anterior, es uninucleada. En algunos casos puede haber dos núcleos, pero no es lo general. La ubicación de los núcleos son centrales y tiene una forma ovoide ese núcleo, como si fuera un adoquín, y su cromatina es laxa y se puede observar algún nucleolo. El citoplasma de estas células musculares tiene un halo perinuclear más claro, que cuando son así claras, estas estructuras alrededor de ellas se denomina hematoxina y eosina negativa. Su citoplasma es acidófilo con justamente estrías transversales, lo que le da el nombre de músculo estriado, y tiene en sus extremos esta característica que habíamos dicho, y acá la estoy remarcando, de tener discos intercalares o bandas escaliciformes, porque parecieran como si fueran escaleras. Por eso se lo denominan de esa manera. Este halo que habíamos dicho más claro contiene mitocondrias y aparato de Golgi. Al microscopio electrónico, que no es este el caso, acá lo vemos con mayor aumento las estriaciones, los núcleos, y este es un corte transversal en el cual se ve cada una de las fibras cilíndricas con sus núcleos centrales. Al microscopio electrónico, el sarcolema, que recuerden que era la membrana plasmática, también tiene un sistema de túbulos transversales axiales. En cuanto a la ultraestructura, podemos aportar que además de las mitocondrias que habíamos dicho que se encontraban alrededor del núcleo, las células musculares cardíacas tienen mitocondrias voluminosas muy apretadas entre las miofibrillas. Estas mitocondrias más grandes, que se extienden con frecuencia en toda la longitud del sarcómero, contienen numerosas crestas. Entre las miofibrillas también hay grandes acúmulos de glucógeno, y así la estructura que
las estructuras que almacenan energía, que son los gránulos de glucógeno, y las estructuras que liberan y recapturan energía, como son las mitocondrias, están ubicadas junto a las estructuras, o sea, las miofibrillas, que usan la energía para impulsar la contracción. O sea que no es azaroso que las mitocondrias y los gránulos de glucógeno, uno por aportar energía y el otro por almacenarla, estén cerca de las miofibrillas, que son las encargadas de la contracción. Los discos intercalares son uniones entre células musculares. Estos discos, o el disco intercalar, representa el sitio de adhesión entre células musculares cardíacas próximas. Son uniones célula-célula, como lo que vimos anteriormente, especializaciones de membrana lateral. Con el microscopio óptico, este disco aparece como una estructura lineal densa que tiene una orientación transversal con respecto a la fibra muscular. A menudo consiste en segmentos cortos dispuestos como los peldaños de una escalera, por eso justamente se ven como si fueran escalones. Ambos componentes del disco intercalar contienen uniones célula-célula especializadas, como habíamos dicho anteriormente, y este tipo de uniones las vamos a ver en las diapositivas próximas. En esta diapositiva observamos un corte longitudinal de tejido muscular estriado cardíaco, tomado del atlas de Consolé Viral. En este caso vamos a observar a las fibras musculares cardíacas, en este corte longitudinal, de formas cilíndricas, con sus núcleos centrales únicos, sus ramificaciones, como se observan aquí. Fíjense que no son haces paralelos como es el músculo estriado esquelético, sino que se ramifican, se separan. Estos espacios más blancos quiere decir que pasa la luz y muestra las ramificaciones. Y vemos también con la letra DI a los discos intercalares, ¿no? Son estas uniones en forma de escalera, que hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Son como peldaños de una escalera que se va cruzando, va ascendiendo o descendiendo, dado por uniones entre células que vamos a ver en la próxima diapositiva. En esta diapositiva podemos observar justamente al corazón. Si tomamos una porción de él, en este dibujo veremos las fibras cardíacas mononucleadas, con núcleos ovales, únicos, centrales, ramificadas, como habíamos dicho anteriormente, con sus estriaciones transversales dadas por el sarcómero y por sus discos intercalares, ¿sí?, que parecen, como dijimos, a modo de peldaños de escalera. Cuando ampliamos este dibujo, podremos observar la estriación dada por el sarcómero. Acá estamos viendo en un color más marcado, una acidofilia más marcada, y vemos con mayor aumento al disco intercalar. Como este disco intercalar es la unión entre dos células o fibras musculares cardíacas unidas por especializaciones de superficie lateral, que ya vamos a charlar. Bien, aquí encontramos un dibujo tomado del libro de Ross y Paulina, en la cual encontramos diferentes fibras musculares cardíacas estriadas. Aquí se ven el sarcómero con los filamentos de actina y miosina, el endomisio que rodea cada una de las fibras musculares, y separadas una de la otra mediante justamente estos discos intercalares, que tienen la característica de estructurarse o de organizarse como si fueran peldaños de una escalera. Tienen tres tipos de componentes: dos transversales, que son las uniones hendiduras y los desmosomas, y uno lateral, que es la fascia adherens. Con respecto a la fascia adherens,
forma el constituyente principal del componente transversal y es la causa de que este se vea en los preparados de rutina teñidos con hematoxilina y eosina, como vimos en la diapositiva anterior. Sostiene las células musculares cardíacas por sus extremos para formar la fibra muscular cardíaca funcional. Siempre aparece como un límite transversal entre las células musculares cardíacas. La fascia adherens sirve como el sitio en que los filamentos finos del sarcómero terminal se fijan a la membrana plasmática. De esta manera, la fascia adherens es similar desde el punto de vista funcional a las células adherens epiteliales, en donde también se fijaban los filamentos de actina del velo terminal. En cuanto a los desmosomas, que ya también lo habíamos visto en tejido epitelial, que unen las células musculares individuales entre sí, las desmosomas o máculas adheren, ayudan a impedir que las células se separen ante la tensión de las contracciones regulares repetidas. Refuerzan la fascia adherens y se encuentran tanto en el componente transversal como el componente lateral de los justamente discos intercalares. En cuanto a los nexos o uniones comunicantes, bueno, estas estructuras constituyen realmente el elemento estructural principal del componente lateral del disco intercalar. Estas uniones de hendidura proveen continuidad iónica entre las células musculares cardíacas contiguas, ¿no?, unas de otras, y de ese modo permiten que las moléculas de información pasen de una célula a otra. Recuerden que estas uniones nexus, tendidura, son uniones comunicantes, ¿no? Van a comunicar a una célula cardíaca con otra. Este intercambio que hay entre una célula y otra posibilita que las fibras musculares cardíacas se comporten como un sinsitio y al mismo tiempo retengan su integridad y su individualidad. Esto es muy importante para la contracción muscular, por supuesto. Esta fotografía de un dibujo tomado también del libro de Ross y Paulina. Este libro tiene esquemas interesantes como para poder sacar imágenes y poder entender un poquito más este sistema de túbulos. Y para esto vamos a repasar algunas cuestiones que habíamos visto en el músculo esquelético, como por ejemplo, recuerden que era el sarcolema, que era la membrana plasmática que rodeaba a cada fibra muscular. Aquí también encontramos un sistema de túbulos transversales axiales, que son los TACs. Estos lo que hacen es un conjunto de túbulos T. Y si recuerdan, el túbulo T era una invaginación tubular ramificada de la membrana plasmática, o sea, del sarcolema. Pero en este caso está localizado a nivel de la línea Z. Entonces, recuerden, en el caso de la fibra cardíaca, a diferencia de la esquelética, el túbulo T, que era una invaginación del sarcolema, se encuentra a nivel del disco Z o de la línea Z. Teníamos, recuerden también lo que era el retículo sarcoplasmático, que era un retículo endoplasmático liso, y este retículo endoplasmático liso va a tener como componentes sáculos y sarcotúbulos longitudinales, ¿no?, que son los que nosotros vemos acá en distintos tonos. En este caso, lo que se va a formar, en vez de una tríada, se va a formar una diada. Esta diada está dada por la asociación de un túbulo T, justamente, y un sáculo. O sea, que nosotros vamos a tener un túbulo T y un sáculo, va a formar la diada, ¿sí? Aquí lo tenemos representado con una flechita, túbulo T a nivel de la línea Z o disco Z y el retículo sarcoplásmico
que está aquí, como esta red en colores más celestes, van a formar la diada. Bueno, para ir finalizando con los tipos musculares, el próximo tipo que vamos a dar es el músculo liso. Forma parte de casi todos los órganos y vasos de nuestro organismo y desempeña un papel muy importante en la función de estos órganos. Su contracción es involuntaria y más lenta que la del músculo estriado, y la contracción puede desencadenarse bien por estímulos nerviosos, hormonales o mecánicos. En cuanto al tipo de fibra muscular lisa, podemos decir, si lo observáramos como en este caso, al microscopio óptico, con una tinción de hematoxilina y eosina, tiene un tamaño de alrededor de 10 micrómetros y una longitud que va de entre 20 a 50 micrómetros. Su forma es fusiforme, de tipo ausada, tiene un único núcleo de ubicación central. El núcleo tiene una forma como de habano o forma ovoide con extremos romos, y su cromatina es de tipo granular. El citoplasma, como ustedes pueden observar, es de color acidófilo. Si nosotros miráramos a estas fibras musculares lisas al microscopio electrónico, veríamos que su sarcolema, su membrana plasmática, tiene caveolas o uniones nexos, y su citoplasma o sarcoplasma tiene retículo sarcoplasmático, tiene sarcosomas, ¿se acuerdan que eran las mitocondrias? Y tiene un citoesqueleto formado por miofilamentos y cuerpos densos. Su función, en el caso del músculo liso, es de contracción y de secreción. En esta microfotografía, también tomada de Ross Paulina, podemos ver un corte longitudinal y un corte transversal de este músculo liso. En el corte longitudinal observamos este citoplasma, si ustedes ven acidófilo, el núcleo en forma de habano, ovoide, central, único, con esa cromatina granulosa. En el corte transversal vemos los núcleos también únicos, con estos citoplasmas que parecieran vacíos, sin núcleos. ¿Por qué? Porque el corte ha pasado por extremos de la célula, de la fibra muscular, por lo tanto no ha tomado el núcleo y se ven solamente acidófilos. Por supuesto, un tejido conectivo que lo rodea, como siempre, a los haces musculares, que les da nutrición e inervación. Aquí vemos en un dibujo un corte de una fibra muscular lisa con su núcleo ovalado, central, en forma de habano, que aquí les voy a mostrar, con su membrana plasmática o sarcolema, su retículo endoplasmático o retículo sarcoplásmico, las caveolas, estas invaginaciones superficiales que tenía en el sarcolema, pequeñas invaginaciones de la membrana celular, y filamentos distribuidos en su interior, filamentos finos de actina, filamentos de tropomiosina y otras proteínas específicas del músculo liso, la caldosmona, la calponina, la calmodulina, y filamentos intermedios de bismina y bimentina. También vamos a encontrar filamentos gruesos de miosina tipo 2. También en sus estructuras podemos encontrar cuerpos densos proteicos de alfa-actinina que proveen fijación a los filamentos finos e intermedios. Y por último, también lo que vamos a encontrar son placas
que permiten la adhesión a placas proteicas de talina y vinculina. Debemos recordar que las fibras musculares lisas, aparte de contraerse, también pueden sintetizar colágeno, laminina, fibrilina, elastina y proteoglucanos. Recordemos que el músculo liso no tiene estriaciones transversales, sarcómero, túbulo T ni troponina. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta aquí hemos llegado con tejido muscular. Recuerden que solamente estos videos son una guía para poder aprovechar de los trabajos prácticos y como guía para el estudio del examen final. Deben complementar con lectura de la bibliografía sugerida. Muchas gracias.